ya no nos acercamos a Dios como lo hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino que ahora nos acercamos por medio de la gracia. Ahora, Él mismo, el Señor Jesucristo, se ha convertido en el glorioso y en el nuevo sumo sacerdote. Antes era el sacerdote el que entraba para expiar los pecados del pueblo por medio de un cordero. Ahora es Cristo mismo el que se ha convertido en el nuevo glorioso sumo sacerdote que vive además para estar intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25 dice la palabra. Ayúdeme por favor. 1, 2, 3. Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuántos se sienten contentos de eso? Antes el pueblo tenía que ir a buscar a un sacerdote y decirle: mira, aquí traigo este cordero, aquí traigo este macho cabrío, necesito que lo sacrifiques porque necesito que pedirle perdón al Señor. Hoy sabemos que Cristo ha muerto en la cruz por usted y por mí, por nuestros pecados. Pero no solamente ha provisto esa sangre para limpiarnos, sino que constantemente, continuamente, dice ahí, perpetuamente, está intercediendo por usted y por mí. ¿Cuántos reconocen sinceramente que no nos hemos comportado a la altura como debiéramos comportarnos? Ok, algunos valientes esta mañana. Porque tal vez Dios nos dijo: mira, quiero que ya no digas esta palabra. Y de repente, como decía aquel, se me chispoteó. Quiero que dejes de hacer esto. Y de repente lo volvemos a hacer. Y entonces no hemos ido teniendo un 100% de eso. Esa falla nos haría acreedores a una sanción inmediata. ¿Por qué le digo que inmediata? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si Jesús no estuviera allí perpetuamente como sumo sacerdote intercediendo al Padre por ti y por mí, hace tiempo que ni usted ni yo existiríamos. Él es el sumo sacerdote. Por eso cuando adoro, por eso cuando oro, por eso cuando canto, tengo como centro a Cristo. ¿Aquí? ¿Estamos aquí? Wow. Ahora, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio de expiación. Él es la persona expiatoria y el único que podía cumplir con todos los requerimientos de Dios. Su acto de adoración fue perfecto porque se entregó a sí mismo, porque se dio completamente. Y entonces ese acto de adoración supera al de toda la humanidad por completo, en su conjunto, por todas las épocas, desde antes y hacia adelante. Ese acto perfecto de adoración, porque fue además llevado una sola vez y no se puede volver a repetir porque es imposible duplicarlo. Solamente ha habido un Cristo. Él es el Hijo de Dios. Él es Emmanuel, la encarnación, el Hijo de Dios o Dios encarnado viviendo entre los hombres. Luego entonces, porque estamos entendiendo este asunto de lo que hacemos cuando adoramos y de lo que hacemos cuando hablamos y de lo que hacemos cuando actuamos, porque usted y yo hemos quedado que nuestra adoración no tiene que ver únicamente con cantar canciones. Nuestra adoración es un estilo de vida. Dile al que está a tu lado: somos adoradores. En Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2, por favor, ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El Señor Jesucristo está allí en ese santuario porque recuerde,
ya estudiamos acerca del modelo, y cuando Moisés fue llamado a hacer un tabernáculo, le dijo: hazlo conforme al modelo. Y el modelo pues obviamente está en el cielo, a él le fue mostrado en el monte. Pero hoy el incienso de la adoración de Jesús sigue subiendo, sigue despidiendo un aroma agradable. Piensa en esto: Cristo ahí en la cruz fue el Cordero de Dios, no solo que está tapando, sino que quita el pecado del mundo. Y ese aroma grato todavía hasta hoy sigue subiendo delante de Dios, delante del Padre, para tu beneficio y para mí. Ese aroma de ese sacrificio todavía sube hacia el trono de Dios. Y lo que para ti y para mí era el trono de justicia, por esta causa, ahora se llama el trono de la gracia. Usted y yo íbamos a ir a un juicio, pero el Señor Jesucristo dijo: no, yo pago. Aleluya, yo pago. Y entonces para ti y para mí ya no es el trono de justicia, para ti y para mí es el trono de la gracia. No solo es el sacerdote, también es el sacrificio, pero además ese sacrificio está todo el tiempo, permanentemente, continuamente, ese aroma subiendo delante del Señor. Por eso el Señor dice: ok, ya la regaste, ya te equivocaste, ya pecaste, está bien, búscame mientras puedo ser hallado. Llegará un día en que ya no puedo ser hallado. Y ese día es cuando Él venga por segunda vez o cuando se cierre la puerta para ti. Porque cada uno tiene un día señalado. Y si yo no aprendo y si yo no comprendo, pues llegará un día en que la copa de la ira del Señor esté rebosando y finalmente se derrame. Y entonces el mismo Señor endurezca el corazón para que entonces yo ya no tenga la decisión de pedir perdón. Pero mientras pueda ser hallado, búscalo. Porque todavía está ese recurso de Dios delante del trono del Padre, que es la adoración del sacrificio de Jesús en la cruz. Eso hacemos cuando venimos y adoramos, reconocemos su sacrificio, reconocemos su muerte, reconocemos la sangre. Y esto debería de quitarnos un montón de telarañas de la cabeza a veces. Porque estamos viviendo vidas que no son felices, vidas tristes, angustiadas, vidas en donde tal vez pensamos que ya no tenemos salida. Pero yo he encontrado que cuando parece que está ya cerrado, cuando ya no hay salida, es cuando Dios dice: ahora sí, ¿ya entendiste? Aquí estoy. Y te saca, te levanta, te ayuda. Mientras tú estés haciendo las cosas con tus fuerzas, ahí seguirás. Pero cuando le dices a Dios: está bien, Señor, reconozco que sin ti no puedo, entonces Dios dice: era lo único que yo necesitaba. Es más, no te necesito ni a ti, yo lo puedo hacer solo. Pero si tú reconoces que me necesitas, entonces yo lo hago. Amén. Es mediante su muerte. En Hebreos capítulo 10, versículo 9. Ve al 9, por favor. Dice: y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Usted y yo ya no necesitamos hacer sacrificios porque estamos viviendo en tiempos de la gracia. Ahora el versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Wow. Cuando Cristo es sacrificado, dice la Biblia que el templo del velo se rasga, porque ese velo hacía una separación entre Dios y el hombre. Pero el velo se rasga, y cuando se rasga de arriba para abajo. Dios sobrenatural, diciendo: soy yo el que está quitando esa separación, y entonces ahora tú puedes entrar libremente, confiadamente ante mi presencia.
Este libro de Hebreos es muy interesante porque enlaza todos estos versículos con Apocalipsis. Y Apocalipsis nos presenta a los redimidos y cómo Dios concede a cada uno de los que han sido lavados, comprados, santificados por la sangre del Cordero. Ofrece ahí una audiencia a través del Cristo, el sacerdote, y el Cristo, el Cordero. No podríamos presentarnos delante de Dios y hacerle nuestras peticiones. No podríamos presentarnos delante de Dios y decirle lo que sentimos o lo que necesitamos si Cristo no hubiera muerto por nosotros. Apocalipsis 5:12. ¿Me ayuda, por favor? Apocalipsis 5:12. 1, 2, 3. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y el 13: y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Wow. El Espíritu Santo, amados hermanos, nos trae una revelación impresionante. Es el Espíritu Santo el que nos dice que ese Dios inaccesible, ese Dios del fuego del Antiguo Testamento, ahora se ha convertido en el Cristo neotestamentario de amor, de misericordia, de gracia, pero que además se involucra personalmente contigo y conmigo. Piensa en eso. El pueblo no se podía acercar. Cuando Moisés fue al monte, Dios hablaba en el monte, ¿se acuerda? Pero había truenos, había rayos, había ahí, y había un ruido estruendoso. El pueblo no se podía acercar, ni siquiera podía tocar el monte, porque el que lo tocara moriría. Solo Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento, entendemos que Cristo va al Padre y entonces presenta su ofrenda delante de Dios como un sacrificio vivo. Y Él dice: aquí está, la paga del pecado es muerte. Ok, yo morí, pero también resucité. Y al resucitar, entonces, amados hermanos, usted y yo recibimos la misericordia, el amor y la gracia. Pero no solo eso, sino tenemos a Cristo que quiere todos los días tener una relación con nosotros personalmente. Amén. ¿A cuánto les da gusto eso? Cristo entonces ha pagado por el pecado y la rebelión del hombre mediante un gran acto sacrificial de adoración. Ahora podemos ver la cruz no solamente como un sacrificio y ya. Podemos ver la cruz como un acto de adoración, el más grande que ha existido en toda la historia del universo. Cristo se entregó por nosotros. Quiero leer Hebreos 12, del 18 en adelante, por favor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Eso era lo que había en el Antiguo Testamento. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos.
la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: